esta sesión informativa. Si os parece, vamos a ir haciendo las presentaciones y así vamos ganando un poquito de tiempo, ya que estamos 15 personas, hay 15 personas registradas en el evento, a ver si poco a poco se van sumando, ¿de acuerdo? Sin más dilación, os presento a Carlos Martín, que es socio director de L35 Arquitectura, un estudio puntero, sin lugar a dudas líder en la implantación y uso de la metodología BIM, que ya está poniendo en práctica en numerosos proyectos, algunos de ellos muy relevantes. El más conocido últimamente, bueno, pues es el Santiago Bernabéu. Aunque hay que decir que el E35 es un estudio catalán, ¿no, Carlos? No, bueno, el origen es catalán, pero el origen es de 1967, o sea que ya hace 50 años. Desde el 2000 estamos en Madrid. Bueno, entonces no se puede hacer la broma, ¿no? Lo de que un estudio catalán está haciendo Santiago Bernabéu, ¿no? Eso no se puede hacer esa broma, ¿no? Bueno. Nada, hemos invitado a Carlos porque es un gran conocedor del sector, un gran conocedor del estado de madurez de la metodología y, por supuesto, de lo que están buscando los contratadores, del perfil que demanda un estudio de arquitectura, del perfil que ahora mismo se busca en el sector AEC, en el sector de la arquitectura, en el sector de la construcción, en el sector de la ingeniería, ¿de acuerdo? Y, por tanto, bueno, pues es un excelente referente para que podáis tener una primera pincelada de lo que de cuáles son las salidas que os puede ofrecer y que os abre el Master BIM de IDESIE. A continuación, una vez que Carlos pues termine su speech, os presentaremos con detalle el máster, las características del máster, podemos hablar del contenido, el enfoque, cómo hacemos para vincular el trabajo y formación, etcétera. Y bueno, y por supuesto, responder a todas esas cuestiones que querráis plantearnos, ¿de acuerdo? Este va a ser un poquito el escenario, el esquema de la sesión. Yo creo que en torno a 40 minutos, 45 a la hora, como máximo, será la duración. Yo creo que estamos ya con los 5 minutos de cortesía, Carlos, por lo tanto, pues si quieres vamos comenzando. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias a IDESIE por darme esta oportunidad de dirigirme a la gente que está conectada. Deciros que L35 es un estudio de arquitectura, básicamente, desde el origen en 1967, como he comentado, se dedica a hacer proyectos. Nos gusta decir que somos especialistas no en grandes proyectos, sino en proyectos complejos. Los proyectos complejos suelen ir muy de la mano de grandes proyectos por la complejidad que tiene de coordinación entre todas las cosas. Ahora mismo pues somos unos 120 personas más o menos, de los cuales pues probablemente 90 y tantos, casi 100, somos arquitectos superiores. Estamos en Madrid, en Barcelona, en París, en Miami y bueno, y tenemos delegaciones en montones de partes del mundo. Desde mi colaboración con BIM y con IDESIE, en este caso, viene de largo, de hace tiempo. Nos consideramos partner de IDESIE en el sentido de que tenemos la oportunidad de escoger a gente que está haciendo el curso en IDESIE para traerlos a hacer prácticas en el estudio durante normalmente 6 meses, unas prácticas simplemente remuneradas muy pobremente, digamos, pero luego muchos de los que han pasado por el estudio se quedan. De hecho, han pasado por el estudio 8 personas de IDESIE a lo largo de los últimos años y de esas 8 continúan trabajando un montón de años después, 6 de ellas. Y además con unos aprovechamientos muy buenos, no solo como
BIM, que es casi el pasaporte de entrada en el estudio y que es necesario para trabajar en el estudio, pero luego, gracias a ese pasaporte, se pueden desarrollar como arquitectos, que es lo que realmente nosotros contratamos y es a lo que le dedicamos. Como sabéis, el BIM, supongo que lo conocéis todos, no es un programa más de los que hay de diseño o de trabajo en arquitectura, sino es casi una filosofía en el sentido de que establece una forma de trabajar nueva y desconocida hasta hace pocos años en la rama de arquitectura, construcción e incluso en parte de la ingeniería. Nosotros nos metimos en el BIM ya en el 2010-2011, o sea que llevamos entre 10 y 11 años trabajando en BIM, al principio muy pobremente, muy con proyectos pequeños y de investigación, y ahora mismo, después de todos estos años, pues llevamos más de entre 40 y 50 proyectos desarrollados totalmente en BIM, ¿vale? Cada vez se hacen más proyectos en BIM, a pesar de que sigue habiendo un cierto desconocimiento de lo que es el BIM y de para qué sirve entre los promotores y entre la gente de la construcción. Cada vez, como esto es como una moda, se pone de moda, cada vez se exige más que los proyectos estén desarrollados en esta nueva manera de trabajar. Esta nueva manera de trabajar tiene sus peajes. Uno de los peajes es compartir conocimiento. Muchas veces los arquitectos y los ingenieros y la gente que diseñan o diseñamos atesoramos muy fundamentalistamente, por decirlo así, o no me sé la palabra, atesoramos el conocimiento de las cosas que estamos haciendo y no nos gusta transmitir ese conocimiento. El BIM es todo lo contrario. El BIM es compartir el conocimiento desde el principio para que todos puedan, intervenir sobre ese elemento que estás tú diseñando o sobre la base de datos que contiene todos los ingredientes necesarios para desarrollar tu trabajo. No quiere decir con ello que todo el mundo intervenga en el diseño, todo el mundo intervenga en las instalaciones, todo el mundo intervenga en las estructuras, todo el mundo intervenga en los acabados. No. Cada uno de nosotros tiene un papel muy definido y una serie de responsabilidades dentro de todo este proceso de creación de un edificio o de un proyecto. Y eso, esa responsabilidad hace que solamente cada uno de los responsables de las distintas áreas tengan acceso a modificar y a controlar el tema del que es titular o del que es autor. Entonces, en L35, como os he dicho, nos gusta decir que somos especialistas en grandes proyectos y en estos grandes proyectos la figura del arquitecto se convierte en un elemento más, no en elemento principal que nos gusta. A nosotros los arquitectos nos gusta, y a todo el mundo le gusta, ser siempre el protagonista de todos los eventos o proyectos en los que trabaja. Pero, en esta edad moderna, el arquitecto es uno más dentro de un proceso que engloba un montón de profesionales dedicados a distintas áreas. Entonces, la coordinación entre todas estas áreas es cada vez más difícil porque cada vez estas áreas están más especializadas y el arquitecto o la persona no es capaz de abarcar todos los conocimientos para poder controlar y coordinar todos estos trabajos. Esto es el aporte principal del BIM. El aporte principal del BIM es que esta coordinación, si se desarrolla como debe, que es en principio lo que pretendemos todo el mundo, desde el principio estemos todos coordinados, puesto que estamos trabajando sobre un modelo que es una firme y un fiel reflejo de lo que va a ser el edificio una vez construido. De hecho, se dan las circunstancias que en principio parecían divertidas, pero que ahora cada vez son más reales, de que haces visitas de obra antes de empezar la obra.
Quiere decir, con una buena mesa y una buena pantalla de 50, 60, 70 pulgadas, puedes estar viendo los procesos de obra y los momentos en que acometes cada uno de los tajos o cada uno de los trabajos que hay que hacer para desarrollar el proyecto antes de empezar la obra. Con lo cual, cuando empiezas la obra tienes una cierta seguridad, bueno, una seguridad mucho mayor que antes, porque conoces cuál es el proceso de obra y te has enfrentado antes a muchos de los problemas que luego te van a ir surgiendo en obra y, por lo tanto, les has dado soluciones antes incluso de que lleguen. Bueno, cada vez, como sabéis, hay más cursos relacionados con el BIM. Hay muchas empresas que lo que viven no es de construir, es de dar cursos o hacer, digamos, producir o dar conocimiento a la gente de estos nuevos métodos de funcionamiento. Y DESIE tiene la gran ventaja, como ya he comentado al principio, de que desde el principio, y valga la redundancia, trabaja con realidades y lo que los partners y las personas que trabajamos y que colaboramos con IDESIE, lo que estamos es en el mundo real, en el mundo profesional, no en un mundo académico o utópico, y por lo tanto los conocimientos que vamos a transmitir son conocimientos absolutamente reales. Además, con digamos, partners o partenariado, como lo queráis llamar, en el que trabajamos muchas de las empresas, garantizamos el tener una serie de alumnos, digamos, durante un cierto tiempo trabajando en la realidad de lo que son nuestras empresas y nuestros proyectos. En el caso de L35, ya os he comentado antes que lo que necesitamos son normalmente arquitectos y trabajamos siempre con personas que vengan del mundo del conocimiento, de la enseñanza, como es en las personas que vienen de IDESIE. Lo que hacemos es meterlos dentro de un equipo de arquitectos que hay en el estudio como si fuesen uno más. Con lo cual, lo que están haciendo realmente es desarrollar, digamos, la actividad que en el futuro van a desarrollar o van a estar inmersos dentro de los equipos de arquitectura y desarrollando ese trabajo. Ahora mismo en L35, como os he dicho, en L35 Madrid, porque como estamos en varias sedes, en Madrid debemos ser como alrededor de 50 personas, de los cuales hay como 17 que somos socios de L35, casi todos arquitectos, y luego de los colaboradores internos no nos gusta llamar empleados, nos gusta llamar colaboradores, pues los 30 y tantos restantes, de esos 30 y tantos hay 6 ahora mismo y 6 aventajados que han salido de IDESIE, de los distintos cursos de IDESIE, no solamente del BIM, sino de algún máster de instalaciones que hay, etcétera. Pero vamos, todos, absolutamente todos, conocen la herramienta y el sistema BIM perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería comentaros. El BIM creo que ha llegado para quedarse. El origen del BIM son los promotores. Los promotores son los que han ideado este tema, puesto que a mí me gusta decir que en la creación de un edificio, el diseño del edificio y la construcción del edificio siempre lo digo, es un accidente dentro de la vida del edificio. Cuando nacemos, el accidente es nacer. Por supuesto que estamos 9 meses en la tripa de nuestras mamás, por supuesto que pasamos por un trago difícil que es el parto, pero eso supone una pequeña fracción del tiempo dentro de una vida de 60, 70, 80, 90 años que tenemos. A los edificios les pasa lo mismo. El Ayuntamiento de Madrid considera, a efectos de ruinas económicas de los edificios, considera que la vida de un edificio son 300 años. Vosotros me diréis qué supone el que te encarguen el proyecto, lo realices, lo vises, saques la licencia y construyas el edificio, es decir, yo qué sé, 3 años dentro de 300. Es un mero accidente. Los 297 restantes son los años en que más se saca beneficio del tema del BIM, puesto que los promotores y los mantenedores del edificio son los que realmente aprovechan todo ese modelado y toda esa base de datos que ha sido produciendo
en ese accidente que es la creación del edificio durante todos esos años. En 25 años está demostrado que los gastos de mantenimiento de un edificio estándar superan en 4 o 5 veces el coste de edificación. Si es un edificio de oficinas, si es un edificio tecnológicamente avanzado. Ahora, con el tema de la sostenibilidad, del incremento del cociente cero de emisión de consumo de energía, etcétera, todas estas cosas se pretenden cambiar, pero precisamente todas las herramientas que trabajan en esa dirección trabajan siempre a partir de un modelo BIM que contiene pues no solamente temas arquitectónicos, porque un modelo BIM no solamente es arquitectura, es instalaciones, es materiales, es características de los materiales, es mantenimiento de los sistemas, de las calderas, de las máquinas de aire acondicionado, de las luminarias, de todas estas cosas. Entonces, lo que quiero es que entendáis la importancia que tiene hoy día el tema del BIM. Nosotros en L35, cuando intentamos o cuando vamos a la caza o vamos al mercado a contratar a alguna de las personas que necesitamos para un perfil determinado, siempre exigimos o siempre pretendemos que haya una maestría en el trabajo con BIM y que no solamente sepan lo que es la herramienta, que puede ser Revit, AutoCAD o cualquier otra herramienta de las que hay con BIM, sino que de la filosofía de este tipo de sistema de trabajo. No sé si queréis hacerme alguna pregunta. Yo creo que con esta exposición creo que dejo claro que la importancia de utilizar este sistema de trabajo y la ventaja que tiene en los cursos que se dan en IDSI sobre otros que existen en el mercado, en cuanto a que IDSI está mucho más pegado a la realidad y, bueno, pues muchas de las personas que salen de estos cursos salen ya, aparte de con una experiencia en trabajo debido a las empresas de partners que tiene importante, también muchos de ellos salen con un trabajo que les permite ir progresando en su vida profesional. Con lo cual, pues creo que es una gran ventaja con respecto a otros sistemas o a otros cursos educativos que existen al margen de IDSI. Fernando, no sé si quieres que... yo te quería aprovechar, adelantarme un poquito al resto de participantes con el fin de romper un poco el hielo. Es cierto que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estudios como L35 muy potentes y con grandes empresas como Ferrovial o HL porque se enfrentan, como decías, a proyectos complejos. Pero la pregunta que me surge ¿es una metodología únicamente reducida a proyectos complejos o es una metodología que el mercado está asumiendo de forma mayoritaria? A ver, si los que me están escuchando conocen programas o sistemas o modelados como el SketchUp, que es una herramienta maravillosa y rapidísima de trabajo y de creación de proyectos, la gente que está acostumbrada, en vez de utilizar SketchUp, está acostumbrada, por ejemplo, a utilizar Revit, prefiere muchas veces crear las cosas en Revit que en SketchUp. Nosotros estamos utilizando el Revit, quiere decir la filosofía BIM, incluso para hacer reformas de viviendas. Nosotros, como estudio muy grande que somos, no nos podemos permitir, desgraciadamente, intervenir en proyectos muy pequeñitos, pero siempre tenemos compromisos y, de hecho, ahora estamos haciendo varios chalés en Sotogrande, en Cádiz, en el municipio de San Roque, y todos ellos los estamos haciendo con tecnología BIM. No solamente por nuestro modelado, sino porque cuando quieres un producto muy refinado, muy bien acabado y muy bien definido a nivel de arquitectura y a nivel de diseño, lo que te interesa es que todo esté coordinado, con lo cual es imprescindible que las instalaciones, las estructuras, la arquitectura esté toda metida dentro de un modelo para poder controlar cuál es el resultado final. Entonces, no solo estamos utilizando la tecnología BIM en grandes proyectos, donde además es muy, muy, muy ventajosa, sino también en pequeñas reformas o en pequeños proyectos también lo estamos utilizando y con ventaja.
Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿Hay Mira, alguien que quisiera...? quiero añadir solamente que al principio el BIM pues fue un dolor de cabeza para un estudio como el nuestro, puesto que la inversión digamos, en aprendizaje es una inversión alta. Cuando tienes a todo el mundo que trabaja, por ejemplo, en AutoCAD en 2D perfectamente y maravillosamente, pasarlos a 3D y a modelado en tema BIM es costoso, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que todas aquellas problemas que teníamos de pérdida de tiempo, de exceso de coste en el modelado, nos ha ido, digamos, desapareciendo y ahora mismo probablemente seríamos mucho menos competitivos si hiciéramos los proyectos en AutoCAD que haciéndolos en Revit, con lo cual, pues todas aquellas problemáticas iniciales pues han ido desapareciendo con el tiempo y con la práctica. ¿Vale? Espera un momentín, que aquí hay una pregunta. A ver. Buenas tardes. En mi caso, acabo de finalizar mi máster de BIM en otra institución. Muy mal. El máster que hice fue muy académico, pero nunca trabajé en proyectos reales, por lo cual siento que no sé nada. ¿Qué consejo podría darme, sin lugar a dudas, hacer el máster BIM de IDESIE? Pero para peor, en el estudio en el que trabajé no utilizan BIM, por lo que no tengo tiempo de ponerlo en práctica de manera individual. Gracias. Bueno, yo lo que recomendaría es que efectivamente estudiar una cosa para luego no ejercerla, hombre, pues te da unas ciertas capacidades de trabajo y unas ciertas capacidades de enfrentarte a problemas que, aunque no estén relacionados con lo que has estudiado, sí te has preparado físicamente para enfrentarte y para desgranar un problema. O sea, los arquitectos lo que hacemos es bueno, primero vender humo, vender sueños, y segundo, saber desmontar ese sueño en cosas parciales que sean capaces los constructores de construir. Esa capacidad no solamente se logra estudiando arquitectura, también se logra estudiando otras materias. El hecho de haber estudiado o de tener un conocimiento perfecto del BIM y estar en un estudio en el que no se utiliza, pues hombre, es una pena. Yo lo que intentaría es bueno, pues sí, también depende del trabajo que haya en ese estudio, del tipo de estudio que sea y del trabajo que desarrolle, pero yo lo que intentaría es intentar formarme e intentar utilizar este sistema porque es el sistema de futuro. O sea, ahora mismo el AutoCAD se le supone, es como el castellano para un español, se le supone. Si además sabes inglés, si sabes francés, si sabes alemán, pues fenomenal, pero nadie te va a preguntar si sabes castellano porque se le supone. En este caso es lo mismo, nadie te va a preguntar si sabes AutoCAD porque se le supone, pero el hecho de conocer otros métodos de trabajo, sobre todo el BIM, yo creo que da oportunidades de trabajo hoy día porque las empresas estamos buscando eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Mamen, Miyuki. Jorge Marcelo, Ignacio Dávila, David Córdoba. ¿Alguna pregunta más para Carlos? Muy bien. Muy bien, Carlos. Bueno, yo sigo aquí por si a alguien se le ocurre algo. Me pongo en silencio, pero estaré aquí presente. ¿Vale? Estupendo. Muchas gracias. Pues si os parece, vamos a entrar un poquito en el máster y vamos directamente. A ver. Perdona, Magdalena. ¿Quiere preguntar? Carlos, ¿has utilizado BIM en proyectos de rehabilitación? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, hemos utilizado en varios proyectos de rehabilitación. Daros cuenta, si os metéis en la página web del E35, el E35 en España tiene fama de hacer centros comerciales. Los centros comerciales hace mucho tiempo que se hacen muy poquitos y cada vez se hacen menos porque estamos en un mercado muy maduro.
Y ahora lo que nos dedicamos principalmente, y es una gran ventaja de los centros comerciales, cada 6, 7, 8, alrededor de 10 años como mucho, se renuevan. Y se renuevan no solamente con decoración, sino se rehacen instalaciones, se cambian sitios que antes eran comunes a tiendas, etcétera. Todas estas cosas las estamos haciendo con BIM. No hemos hecho, porque ya os digo que no nos dedicamos prácticamente nunca a hacer una reforma de un pequeño piso en BIM, pero yo creo que es absolutamente adecuado. De hecho, conozco a otros compañeros que tienen estudios más pequeños y que se dedican principalmente pues, a reformar cuartos de baño, a reformar viviendas, a hacer reformas interiores de pequeños proyectos que utilizan BIM ventajosamente. No sé si te he respondido, María. De nada, María. He descubierto cómo ver los mensajes porque hasta ahora no lo sabía. Estoy viendo tu mensaje. Gracias, María. Muy bien. Pues, ¿alguien más quiere preguntar? ¿O paso directamente a la exposición del máster? Podéis sentiros libres de activar el micrófono, no hace falta utilizar el chat. Si queréis alguno, podéis abrir directamente el micrófono y preguntar. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, entramos, ¿de acuerdo? A tratar con detalle el Master BIM, cuál es el enfoque, cuáles son los contenidos y la estructura del mismo. La sesión comenzaba con el eslogan de la creatividad, en el que ponía o ilustraba la sesión con el máster que te da trabajo antes de empezar. Y es completamente cierto. Nosotros a día de hoy tenemos la promoción que está cursando el máster actualmente, la promoción que comenzó en octubre del 2020, la tenemos al 100% colocada. Todos los alumnos ya están trabajando, colocados en diferentes empresas, y tenemos sobre la mesa ofertas de trabajo, peticiones de nuestros partners para incorporar a nuevos alumnos, y lamentablemente, como os digo, el 100% ya están trabajando y por tanto ya estamos empezando a ofrecer a los alumnos que están matriculados en la promoción que va a comenzar en octubre del 2021, es decir, la promoción para la cual estamos haciendo esta sesión informativa, ya estamos empezando a ofrecerle esos puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que estamos requiriendo unos mínimos de conocimiento previo de determinadas herramientas de modelado, ¿de acuerdo? Y estamos controlando mucho, por eso, la capacidad y los conocimientos que tienen, con el fin de asegurarnos, bueno, pues que la persona que enviamos al partner, pues es capaz de, por lo menos, desempeñar las responsabilidades con un mínimo garantía de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pero pone muy de manifiesto como el máster IDESIE es un máster muy vinculado al mundo profesional y que ofrece a sus alumnos trabajo antes de comenzar el máster. Dudo mucho que cualquier otra institución académica ofrezca estas condiciones, ¿de acuerdo? La vinculación de trabajo y formación es la nota distintiva de la escuela. O sea, que comenzamos el año 2012, siendo los primeros en organizar un Máster BIM en España. Bueno, pues esto siempre nos ha permitido estar a la vanguardia, nos ha permitido obtener un gran reconocimiento por parte del sector y nos ha llevado, pues, a poder trabajar de la mano de, ahora mismo creo que son más de 40 empresas con las que tenemos acuerdos de colaboración. Esto nos permite, como os digo, garantizar el trabajo a nuestros alumnos, porque el Master BIM está limitado a 15 plazas, ¿de acuerdo? Y por tanto tenemos una proporción que supera el 2:1.
en 2 empresas por alumno. De forma que, como os digo, bueno, pues se puede dar la circunstancia, como está ocurriendo en este año, en el que tenemos más ofertas de trabajo que alumnos en la promoción. Y, por tanto, bueno, pues el nivel de éxito de inversión profesional está garantizado, es del 100%. La metodología de IDESIE, además de esa estrecha vinculación con el mundo profesional, parte de un compromiso por el rigor. O sea, nosotros estamos muy preocupados por ofrecer a nuestros alumnos siempre contenidos innovadores, contenidos que los sitúen verdaderamente en punta de lanza del sector. En el año 2012 comenzamos dando muchísima importancia al manejo de las herramientas, comenzamos dedicando mucho tiempo a modelado y, bueno, a medida que ha ido evolucionando el máster, bueno, pues las horas de modelado se van reduciendo, no desmerecemos ni mucho menos el uso del software, pero poco a poco vamos incorporando contenidos que van incrementando el peso, con contenidos ligados a procesos, contenidos ligados a la gestión del proyecto, que otorgan un valor añadido al profesional. Ahora mismo, cuando hablamos de BIM, hay 2 grandes dimensiones sobre las cuales podemos hablar, que son la dimensión ligada a la producción y la dimensión ligada a la gestión del proyecto y a la dirección de los equipos de trabajo. En IDESIE trabajamos esas 2 dimensiones, vamos trabajando las diferentes fases del ciclo de vida del proceso del activo, del ciclo de vida del proceso constructivo, diseño, construcción y explotación, y trabajamos el proceso, es decir, os enseñamos cómo se debe trabajar bajo la metodología BIM, siguiendo un estándar internacional, en concreto la ISO 19650, que es la normativa que está permitiendo aunar criterios, que es la que está permitiendo el que, bueno, participen empresas españolas en proyectos internacionales, que está permitiendo, pues, que la metodología BIM verdaderamente crezca bajo unos estándares internacionalmente reconocidos, ¿de acuerdo? Os enseñamos, como os digo, el proceso y, al mismo tiempo, bueno, pues ese proceso se ejecuta con estas determinadas herramientas, ¿de acuerdo? Os mostramos las herramientas que más cuota de mercado tienen en el mercado y que son, por tanto, las que más os van a abrir las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Aunando estas 2 dimensiones, procesos y herramientas, enriquecemos vuestro perfil profesional. Os abrimos el abanico de oportunidades laborales. De hecho, podéis trabajar tanto en un estudio de arquitectura como en una empresa de una constructora, una empresa de project management, una empresa de facility management o incluso una propiedad, ¿de acuerdo? Bueno, de forma que, como os digo, tenéis un abanico muy extenso de opciones a las cuales desempeñar, orientar vuestro futuro profesional. Y vais a poder trabajar en cualquiera de ellas, porque, como os digo, vais a tocar BIM en fase de diseño, vais a tocar BIM en fase de construcción, BIM en fase de gestión y explotación del activo. Por tanto, alguien tiene una mayor orientación, un estudio de arquitectura, podrá hacerlo. Presentaremos su currículum al E35, a la MELA, a C95, a los diferentes estudios con los cuales trabajamos, ¿de acuerdo? Que tiene una mayor orientación por la parte de gestión del proyecto, pues presentaremos un currículum a GIL Internacional, a Homo Project, o una constructora, pues a Ferrovial o a OHL, o a una empresa en el ámbito del facility, bueno, pues exactamente una propiedad, pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Os iremos orientando y presentando oportunidades laborales en función de vuestras preferencias. También en este sentido tenemos que ser muy claros. Nosotros os abrimos las puertas del mercado profesional, ¿de acuerdo? Pero sois vosotros las que deben cruzarlas, sois vosotros los que deben conseguir que el partner apueste por vosotros. Como podéis imaginar, son muchas las peticiones que se postulan para trabajar, por ejemplo, para el E35. Al final es Carlos el que decide, es Carlos el que selecciona, ¿de acuerdo? Si no podéis trabajar en el 35, surgirán otros nuevos proyectos. Pero bueno, con esto os quiero decir que, sin lugar a dudas, hay muchas oportunidades, sois un número reducido, el trabajo está garantizado, sin lugar a dudas, pero sois vosotros los que tenéis que apostar firmemente por vuestro futuro, ¿de acuerdo? El máster tiene un enfoque en el que pretende trabajar sobre estos 4 pilares: experiencia y aplicación práctica,
vinculando el trabajo y la formación. Por las mañanas trabajáis y por las tardes es el momento de ir a clase, ¿de acuerdo? De forma que, como os digo, vamos enriqueciendo vuestro perfil constantemente con contenidos y experiencia profesional. Contenido y experiencia profesional. De esta manera, una vez que salgáis de las aulas de IDESIE, una vez que os encontréis inmersos en la vorágine del mercado laboral, seréis capaces de producir, de generar riqueza a vuestros contratadores desde el primer momento, ¿de acuerdo? Seréis plenamente productivos, porque durante 16 meses habéis adquirido la experiencia suficiente como para adelantar en tiempo esos años de experiencia que muchas empresas requieren a la hora de empezar a desempeñar puestos ya relevantes o de responsabilidad, ¿de acuerdo? Innovación tecnológica. Vais a conocer las herramientas, en este caso de software, ¿de acuerdo?, más punteras, las que más se utilizan en el sector, las que más se utilizan en la metodología BIM. Incluso nos vamos a meter en cuestiones de innovación, aquellos temas que todavía no son muy maduros, pero que sí que, bueno, pues que os van a permitir, como os digo, estar un poquito a la vanguardia, como temas de programación, como temas de base de datos, de diseño generativo, bueno, son todo tipo de aspectos innovadores, como os digo, algunos de ellos que no están consolidados, pero que a vosotros os permitirán, bueno, pues ser referencia en el sector. También os daremos una visión que aúna aspectos técnicos y empresariales. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de ese Superman al que todos llaman como BIM Manager, bueno, pues es alguien que no solamente tiene que atesorar conocimientos técnicos, sino también es un director de equipo, es un líder de una organización, es un líder dentro de su empresa y, por tanto, tiene que tener una visión de conjunto, tiene que tener una visión de negocio. BIM tiene influencias y consecuencias en la organización y la estructura de la empresa, tiene consecuencias e influencia en la concepción del negocio, en el tratamiento con el cliente. Bueno, son una serie de dimensiones, de conceptos que un BIM Manager tiene que atesorar y, por tanto, es necesario que seáis conscientes no solamente de todo aquel ámbito más ligado a la parte técnica, sino también atesoréis en vuestro know-how, como os digo, conocimientos ligados a la gestión, conocimientos ligados a la dirección de personas, al negocio, ¿de acuerdo? Por ello hay asignaturas como estrategia, hay asignaturas como management skill, asignaturas como contratos internacionales que os dan esa visión, como os digo, de conjunto. Y luego, por un aspecto tremendamente importante, es el desarrollo profesional, ¿no? Sois 15 y, por tanto, la preocupación de IDESIE por vuestro desarrollo es esencial, es prioritaria. Además de asignaros un tutor que, bueno, va a estar preocupado de, bueno, pues de cómo vais, desde la escuela, pues estamos constantemente pensando en ofreceros pues salidas profesionales, ¿de acuerdo? Estamos constantemente pensando en poneros a vuestra disposición las diferentes oportunidades que nos vayan llegando, que, como os digo, no son pocas, ¿de acuerdo? Por tanto, todo este es el esquema sobre el cual pivota el máster. ¿Esto cómo se concreta? Bueno, pues se concreta a través de un contrato laboral en prácticas, con una remuneración laboral, una remuneración mensual neta de 500 euros mes durante un periodo de 10 meses, ¿de acuerdo? Por las mañanas, además de ser alumnos de IDESIE, os convertís en nuestros empleados, ¿de acuerdo? Como os digo, con un contrato laboral y una remuneración mensual de 500 euros netos mes, ¿de acuerdo? Esto es lo ordinario, esto es lo ordinario. Se puede dar el caso de que algún partner, alguna empresa requiera un poquito más de dedicación. Bueno, pues en ese caso veríamos la manera de ajustarlo tanto en tiempo como en remuneración, pero lo ordinario, ¿de acuerdo?, es media jornada, trabajo por las mañanas durante un periodo de 10 meses y, como os digo, una remuneración mensual de 500 euros mes. Estos 10 meses coinciden con el periodo académico, ¿de acuerdo? El tiempo de duración del máster. El máster comienza en octubre y finaliza en junio, y julio lo tenemos ahí como un mes de
por si falla alguna asignatura, por si falla alguna agenda, lo tenemos ahí como un mes de repuesto, ¿no? De background, por si hay que recuperar alguna asignatura que no se ha podido impartir por temas de agendas, ¿de acuerdo? Al acabar esos 10 meses, os garantizamos 6 meses adicionales de prácticas también remuneradas. La diferencia con estos 10 meses previos es que en este caso ya se establece un contrato directamente entre alumno y empresa. Ya es el 35 el que firma con vosotros el contrato, ¿de acuerdo? Y, bueno, ahí ya os sujetáis a las condiciones laborales y al régimen laboral del partner correspondiente, ¿de acuerdo? Cada partner tiene una política de contratación distinta. Hay partners que siguen bajo la fórmula del contrato en prácticas, hay otros que directamente optan por un contrato indefinido, hay otros que siguen por contrato y servicio, hay gente que paga más, gente que paga menos, ¿de acuerdo? Y ahí, ya os digo, lo importante es que vosotros encontréis esa empresa, encontréis ese sector del mercado al cual queréis orientar vuestra trayectoria, ¿de acuerdo? Y apostar por él. Nosotros, como os digo, vamos a intentar conciliar vuestros deseos con las demandas que tengamos por parte de los partners. En todo caso, durante 16 meses estáis bajo nuestra protección, por decirlo de alguna manera. Durante 16 meses estáis bajo nuestro paraguas, de forma que, por ejemplo, si durante esos seis meses que se dan a finalizar el máster por cualquier circunstancia, pues en lugar de seis meses un partner prescinde de vosotros al tercer mes porque acaba el proyecto, porque se le ha caído, etcétera, pues no pasa nada. Yo tengo la obligación de conseguiros otro partner en el cual podáis cumplir con ese periodo de prácticas, ¿de acuerdo? Para nosotros es fundamental y es marca de la casa que nuestros alumnos trabajen y que sean referencia en el sector. Yo os animaría a que busquéis en LinkedIn pues dónde están nuestros alumnos trabajando, ¿de acuerdo? Es la mejor referencia. Yo siempre digo que nuestros alumnos son los mejores vendedores, porque pone de manifiesto que el máster, los conocimientos que han adquirido en el máster les ha permitido encontrar un buen puesto de trabajo y crecer en él, ¿de acuerdo? Por tanto, trabajo y formación, contrato laboral, 10 meses, una remuneración de 500 euros netos mes. Al finalizar el máster, os garantizamos 6 meses de prácticas remuneradas ya a través de un contrato directamente establecido entre alumno y empresa. ¿De acuerdo? ¿A quién nos dirigimos? Nos dirigimos a ingenieros y arquitectos con menos de 5 años de excelencia, de experiencia profesional, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que aunque nuestros alumnos son jóvenes, sois jóvenes, en muy poquito tiempo el máster está demostrando que adquirís puestos de relevancia, ¿de acuerdo? Como os digo, es normal que entréis en equipo desempeñando labores de producción, pero en muy poquito tiempo tenemos constancia de que nuestros alumnos están creciendo y creciendo muy rápidamente, desempeñando funciones de mando, ¿de acuerdo? Tenemos BIM managers, alumnos desempeñando la función de BIM managers en constructoras, alumnos desempeñando la función de dirección de equipo en estudios de arquitectura, en constructoras como Ferrovial o HL, en estudios como el 35, también como Foster & Partners, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo un par de ellos, en ingenierías, como puede ser SENER, también desempeñando labores de mando. Bueno, la verdad que, y como os digo, son todos alumnos que han hecho el máster full time, que han salido al mercado muy jóvenes, que han salido al mercado con la experiencia de 16 meses que nosotros les hemos dado. Y en muy poquito tiempo, como os digo, han sido capaces de ir creciendo y desempeñar puestos de responsabilidad.
porque atesoran, como os decía antes, esos conocimientos tanto técnicos como transversales que les permite ofrecer un valor añadido a sus contratadores, ¿de acuerdo? Esa polivalencia, esa capacidad de afrontar responsabilidades en los diferentes ámbitos del ciclo de vida, de liderar un equipo, porque tienen las competencias para hacerlo, de asumir responsabilidades, de asumir compromisos. Bueno, pues todo ello, sin lugar a dudas, está siendo premiado por el sector. Ámbito que también os quería comentar, ¿de acuerdo?, es el tema de las certificaciones. Ahora mismo en el sector hay una gran tendencia hacia la homogeneización de criterios en torno a la ISO 19650, que unifica procedimientos y sistemas de trabajo a nivel de empresa, a nivel de procesos, y también está permitiendo la unificación de criterios de valoración de las competencias que tiene que atesorar los diferentes perfiles BIM, ¿de acuerdo? Habéis oído hablar de un BIM Manager, habéis oído hablar seguramente de un BIM Coordinator o de un BIM Modeler o de un BIM Security Manager o de un Information Delivery Manager. Bueno, como veis, son multitud de roles y perfiles BIM que hasta ahora pues no había una gran coincidencia en torno a qué hace cada quien, ¿de acuerdo?, en torno a criterios. Bueno, pues como os digo, a partir de la norma ISO 19650 todo esto ha cambiado, ¿de acuerdo?, y ya se exige una mayor homogeneización. Nuestro máster, el máster BIM de IDESIE, está estructurado y está enfocado bajo el criterio ISO. De hecho, tenemos un acuerdo en exclusiva con BSI con el fin de que nuestros alumnos puedan optar a la certificación BSI, ¿de acuerdo? El BSI tiene diferentes certificaciones. Ahí exponemos las dos con las cuales estamos trabajando, el Information Delivery Manager y el Asset Information Manager. Bueno, pues nosotros os damos la formación para que os podáis presentar al examen de certificación BSI, ¿de acuerdo? Al margen, bueno, de una serie de beneficios a título de precio, etcétera. Bueno, pero esto lo tenéis a vuestra disposición. Tenéis un pero, ¿de acuerdo?, que es el de la experiencia. Para presentaros a las certificaciones BSI exigen un mínimo de 3 años de experiencia, pero bueno, el requisito de la formación ya viene convalidado al hacer el máster de IDESIE. Título de resumen, datos concretos, y comenzamos en octubre. Solemos comenzar la última semana del mes, el 20-21 de octubre. Fue este año pasado. Me imagino que este año ocurrirá lo mismo. 20-21. El horario de clases es de lunes a viernes, mañanas de trabajo, tardes y las tardes de formación. Esto puede variar, ¿de acuerdo? Este año, por ejemplo, hemos estructurado las clases de lunes a jueves y los viernes o bien lo dedicamos a tutorías o al TFM o a consultas o lo teníamos como día para recuperar, como día hábil para recuperar algún día que se hubiera podido perder durante la semana. ¿De acuerdo? Duración 16 meses, recordar 10 meses con nosotros y luego 6 meses de prácticas remuneradas, y el precio de la matrícula son 15.000 euros. Aquí tenéis que hacer un poco un cálculo rápido, ¿de acuerdo? Si durante 10 meses yo te voy a pagar 500 euros, al final de esos 10 meses vas a obtener un retorno de la inversión directo de 5.000 euros, por tanto, los 15.000 ya no asustan tanto, y además te voy a garantizar que durante esos 6 meses también te van a pagar un sueldo, ¿de acuerdo? Actualmente lo que se está pagando, lo que los partners están pagando por esos 6 meses, la media oscila entre los 1.200, 1.400. Hoy mismo, por ejemplo, estaba gestionando una oferta de trabajo por un neto de 1.500 euros. Bueno, pues para un alumno recién salido, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, en muy poquito tiempo recuperas, sin lugar a dudas y de modo directo, la inversión que supone el máster, ¿de acuerdo? No es un gasto, como digo, es una inversión y que además os garantiza una
una entrada en el mundo laboral con plenas garantías. El programa está estructurado en torno a estos diferentes grandes bloques, la parte ligada al fundamento de BIM, ¿de acuerdo? BIM Management, tocando el ciclo de vida, como decía antes, del activo, asignaturas relativas a la parte de diseño, de construcción. También tenemos unas asignaturas específicas y propias dirigidas a proyectos de infraestructuras, de ingeniería civil, ¿de acuerdo? Y la parte Facility Management. Todo ello, como decía antes, enmarcado dentro de ese paraguas de la norma ISO, en el que ahí, bueno, pues os mostramos el estándar y toda la normativa que permite estructurar la secuencia de cada una de las diferentes fases. A continuación veremos asignaturas de Project Management, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos íntegramente con la gente de GIL Internacional, bueno, que tienen una gran experiencia, una metodología y un know-how muy ágil y de garantía y éxito, ¿de acuerdo? Y bueno, y la verdad que os sirve para abrir un mundo, ¿no? Un mundo y un punto de vista de la concepción de la metodología BIM que muy enriquecedora, ¿de acuerdo? Ahí vais a ver, pues, desde una visión general, el plan de gerencia, hasta la parte de planificación, costes, contratación, riesgos, modelos de contratos internacionales que se dan en proyectos complejos, ¿de acuerdo? Ahora mismo, bueno, pues esto hay mucha regulación al respecto, ya no vale cualquier tipo de contrato, un BEP es un documento contractual, es un documento obligacional a asumir por las partes, bueno, pues el BIM Manager tiene que ser consciente de este tipo de circunstancias, ¿vale? Como decía antes, la parte de talento, ligado a asignaturas que os den ese valor añadido, ese background en cuanto a la visión del negocio, en cuanto al desempeño de competencias directivas. Y, por último, la parte de innovación, en la que aquí os queremos poner sobre la mesa aspectos que, como decía al principio, que si bien a lo mejor no están del todo consolidados, en la generalidad del mercado, en la generalidad de los operadores, pero sí que os van a permitir ser punta de lanza, ¿no? Ahí os enseñaremos a trabajar con bases de datos. Hoy en día BIM permite la generación de mucha información. Esa información te debe permitir su análisis y toma de decisiones para posteriores proyectos. Pues ahí trabajáis con Power BI, por ejemplo, trabajaréis con bases de datos con el fin de saber trabajarlas, estructurarlas y tomar decisiones al respecto. Pinceladas acerca de la programación bajo el lenguaje Cesar, con el fin de que podáis customizar pues plugins y que podáis hacer vuestras propias aplicaciones, la realidad virtual y aumentada y como decíamos entonces, pues el Business Intelligence y el Big Data, ¿no? Fundamentalmente dirigido a la toma de decisiones. Son las 4 áreas sobre las cuales se estructura el máster. Software, vais a ver mucho. Y ligado todo ello, como digo, a las diferentes fases del ciclo de vida. A veces cambiamos porque surge un software nuevo que aporta un gran valor añadido o que marca la diferencia. De todo este software os vamos a facilitar licencias educacionales junto con el portátil que os facilitamos, ¿de acuerdo? Un portátil que vendrá cargado con todo el software que necesitaréis para el desarrollo del máster. Y bueno, no os tenéis que preocupar porque de todo ello, como digo, tenemos un departamento de IT que es el que se encarga de que todo esto funcione. A título particular, deciros que nosotros trabajamos bajo los parámetros BIM en sentido estricto y, por tanto, lo que es el trabajo colaborativo lo llevamos al pie de la letra. Y ahí, bueno, pues trabajamos en colaborativo, en remoto, con BIM 360, todo en nube,
permitiendo participar en proyectos complejos, diferentes operadores. De hecho, por ejemplo, a nosotros, a título de anécdota, os cuento que la pandemia no supuso, el confinamiento durante la pandemia en la primera ola no supuso ningún tipo de merma. Nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar en remoto. De hecho, por ejemplo, pues estamos trabajando, para que se den una idea, para un cliente importante y el proyecto se sitúa en Canadá y tenemos un equipo de 8 personas trabajando para Acciona en Canadá, ¿no? Entonces, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Eso sí que es BIM. ¿Qué tenéis que hacer para proceder a la admisión? En primer lugar, solicitar la inscripción. El formulario lo podéis descargar en la web y me imagino que también os habrán llegado por correo electrónico la correspondiente información con el catálogo y el programa, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, pues ahora también pediré a la Secretaría de Programas que os envíe nuevamente la información por si acaso, ¿de acuerdo? Luego hay una prueba de conocimientos que durante este año la hemos evitado por el tema del COVID, ¿de acuerdo? Pues estaba limitada la presencialidad y etcétera, y con el fin de, bueno, pues de minimizar riesgos, este año no la estamos haciendo, la prueba escrita, ¿de acuerdo? Y por tanto, hay una primera fase, que es la solicitud de inscripción, con la documentación, que fundamentalmente lo que queremos ahí ver es las notas, ¿de acuerdo? El expediente universitario. Y para nosotros lo más importante es la entrevista personal. Una entrevista con un profesor de la escuela con el que poder manifestar tus preocupaciones, reflexionar acerca de tu orientación profesional, acerca de tus inquietudes y que también, pues eso, a nosotros nos permita comprobar que eres un candidato idóneo para el perfil que buscamos en IDESIE, alguien dispuesto a trabajar por las mañanas, dispuesto a ir a las clases por las tardes y, por tanto, dispuesto a asumir un compromiso y un esfuerzo que, aunque luego va a tener una recompensa, pero al principio le va a generar, le va a pedir una mayor dedicación, ¿de acuerdo? Y en el plazo de una semana, desde que tengamos vuestra solicitud y hagáis la entrevista personal, decidimos, ¿de acuerdo? El comité de admisiones se reúne todos los miércoles de cada semana y, por tanto, bueno, pues los jueves y viernes tendréis la notificación, ¿vale? Os digo que, sin ánimo de meteros prisa, pero os digo que ya no tenemos todas las plazas disponibles, ¿de acuerdo? De hecho, a día de hoy ya hemos superado el 50% de las plazas disponibles. Por tanto, sí que os animaría a que, por supuesto, tenéis que consultarlo con la almohada, con los padres, con la novia, con el novio, con quien queráis. Es una decisión importante, pero no demoréis en el tiempo. Los meses de junio y julio suelen ser meses muy buenos. De hecho, el año pasado cerramos matrículas en julio, ¿de acuerdo? La primera semana de agosto cerramos matrículas y, por tanto, bueno, pues ya os digo, estamos en meses en los que se aceleran las matriculaciones. Aquí os ponemos un ejemplo de nuestros profesores. Como veis, todos ellos trabajando en empresas de primer nivel, empresas de referencia. De hecho, aquí ya hemos incorporado como profesor a algún antiguo alumno, Laura González e Inés, son antiguos, y también Federico Tabasco, son antiguos alumnos del máster, pues que han conseguido desempeñar labores muy interesantes, en empresas muy interesantes y que, bueno, pues ya nos permiten conseguir el círculo virtuoso al cual aspira toda escuela de negocio, ¿no? Que sus alumnos vayan creciendo, con el paso del tiempo asuman puestos de responsabilidad y vuelvan a la escuela tanto para pedir gente, para contratarles, como para impartir sus conocimientos. Bueno, en IDESIE humildemente ya hemos conseguido, como os digo, ese círculo virtuoso. Y poco más, ¿de acuerdo? Insistir en el enfoque, en la vinculación con el mundo profesional, con las empresas que rodean y configuran nuestro ecosistema, nuestra familia, como a mí me gusta más denominarla, más que ecosistema. Como veis, empresas
constructoras, empresas de estudio de arquitectura, fabricantes o proveedores de servicios, propiedades, ingenierías. Tenemos, como digo, un elenco muy amplio. Aquí solamente hemos puesto algunas. Como os decía antes, ya hemos superado el número de 40 y la proporción ahora mismo es de más de 2 empresas por alumno que tenemos admitido. Bueno, durante el máster también veréis que organizamos diferentes encuentros, diferentes actividades. Este año ha estado un poquito más parado por el tema de la pandemia, pero bueno, a ver si poco a poco ya estamos todos vacunados y podemos empezar otra vez a generar este tipo de encuentros. Y si no, pues continuaremos haciéndolos vía online. A título de becas y financiación, bueno, deciros que por parte de IDESIE buscamos ante todo talento y por tanto el talento lo premiamos. Tenemos una beca Excelentia que cubre el 50% del importe de la matrícula a la cual pueden aspirar, no solamente pueden, sino que por defecto aspiráis todos los candidatos, ¿de acuerdo? Todos los alumnos aceptados que han superado el proceso de admisión y que, por tanto, hayan sido admitidos en el máster, por defecto son postulados a la beca, ¿de acuerdo? La beca se otorga al alumno que obtenga una mejor valoración en el proceso de admisión, ¿de acuerdo? Lo cual comprende valoración, por supuesto, del expediente académico y una valoración de esa entrevista personal, ¿vale? Luego, por otro lado, podéis consultar en la web las diferentes becas que tenemos, pues en familia numerosa, tal, etcétera, ¿vale? Hay una serie de becas y de facilidades de pago que podemos describir y definir a título personal, ¿de acuerdo? En sentido, como os digo, buscamos el talento y, por tanto, que el dinero no sea un problema, ¿de acuerdo? Podemos adecuar y podemos personalizar la fórmula de pago que mejor satisfaga vuestra situación. También tenemos acuerdos con diferentes entidades bancarias que, bueno, pues que pueden ofrecer productos de financiación más blandos que lo que hay en el mercado, ¿vale? Ahí también os facilitaríamos todo tipo de información una vez que, por supuesto, bueno, pues hayáis superado el proceso de admisión, ¿vale? Tenemos una asociación de antiguos alumnos, trabajamos mucho, nos preocupamos mucho por mantener el contacto con nuestros alumnos con el fin de procurarles, bueno, pues siempre oportunidades laborales y procurarles que se encuentren al día de lo que hacemos, de lo que está en el mercado, de las peticiones que hay, de por dónde van las demandas de profesionales y, bueno, siempre que nuestros alumnos estén, como os digo, a la vanguardia del sector BIM, en este caso. Y por mi parte, nada más. No quiero aburriros. Llevamos una hora y es el turno de vuestras preguntas. Quedo a vuestra disposición. El vínculo que intentamos tener con los alumnos es de por vida, ¿eh? Como os digo, son promociones muy pequeñitas, 15 alumnos y, por tanto, bueno, pues la cercanía que tenemos con el trato y la cercanía que tenemos con cada uno de ellos es muy estrecho, ¿no? De ahí, como os digo, pues intentamos siempre estar al día de vuestras vicisitudes. Ya tenemos entre alumnos de IDESIE, pues los primeros que han sido papás, mamás. Este fin de semana se casaba una pareja de hace un par de años. Bueno, como veis, sí que intentamos mantener un contacto estrecho. Como os digo, por favor, preguntarme. David Córdoba, ¿te surge alguna cuestión?
tanto para mí como para Carlos Martín. Miyuki Salvador. Jorge Marcelo. Estefanía. Que alguien me diga por lo menos hola. Da la sensación. ¿Todo claro? Podéis habilitar el micrófono, ¿eh? Vosotros mismos. No hace falta que yo os lo habilite. Mamen, ¿alguna duda? ¿Algo que algo que queráis comentar? ¿Qué os ha parecido más interesante? ¿Esperabais este enfoque? Bueno, aquí ya os pregunto yo. ¿Os gusta el enfoque? ¿Os parece interesante? ¿Lo veis atractivo? Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, daros las gracias a Carlos y a usted porque la verdad que es una sesión bastante clarividente en cuanto a la materia y deciros que a mí personalmente me apasiona, o sea, ya no solo que me gusta, sino que me apasiona el modo de enseñanza, el modelo que utilizas también para enseñar. Y la seguridad que me está dando, porque yo ya lo he empezado, y la seguridad que me está dando trabajar con este máster, ¿no? Entonces, pues bueno, yo animar a todos los que están conectados a que no se lo piensen, porque es que por lo menos le ve salida en los tiempos que corre a una profesión tan bonita, ¿no? Por mi parte, yo solo puedo recomendarlo, Fernando. Pues aquí estamos haciendo un poco de trampa, porque Mamen ya, como dice, ya es alumna. Entonces, bueno, pues es cierto que... Sí, pero no me pierdo ninguna de las conexiones que hacéis, porque siempre gano algo, siempre me entero de algo nuevo o veo que participa algún partner nuevo y todo eso pues me interesa, la verdad. Que todo eso se agradece. Entonces yo por mi parte no tengo más que decir que estoy súper contenta. Muy bien, muchas gracias, Mamen. Nada. Estefanía, vamos a hacer una ronda de consideraciones, ¿eh? Con el fin de podamos, como mínimo, conocernos un poquito. Estefanía, Toledo. Sin ningún tipo de miedo ni rubor, por favor. ¿Nadie? ¿Miyuki? Venga, alguien. Jorge Marcelo. Vamos, valiente. Vamos a darle la palabra, aunque sea por escrito, a María. María Magdalena, lástima que no hayas conocido este máster con anterioridad. Estefanía, no le funciona el micrófono. María dice que le ha parecido genial el enfoque. Bueno, pues María, ya te digo, o sea, no es la primera vez que tenemos alumnos que nos vienen de otras instituciones, ¿eh? No es la primera vez, ni mucho menos, ¿eh? No es la primera vez. Tenemos alumnos que, habiendo cursado con anterioridad un Master BIM en otro tipo de escuelas, han cursado el nuestro. Por el gran valor añadido que nosotros aportamos y ese enfoque, ¿no? Como veis, personalmente no me gusta mucho hablar de la competencia, pero fijaros que hay dos tipos de programas en el mercado, muchos de ellos orientados al manejo de herramientas, ¿de acuerdo? Y hoy en día lo que se pide, como decía antes Carlos, es trabajar la filosofía, no es manejar
un Revit, no es manejar un software en concreto, ¿de acuerdo? Eso es lo que verdaderamente aporta el valor, un conocimiento transversal que te permite trabajar en cualquier parte del ciclo de vida. Bueno, por mi parte nada más, no quiero insistir, ¿no? Que estamos a vuestra entera disposición. Os vamos a enviar información sobre el proceso de admisión y quedamos a la espera de recibir vuestras noticias. Encantado de haber compartido este tiempo con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos poder conoceros personalmente. Un placer. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros.